El día de hoy vamos a tener una reunión, una capacitación con respecto a la reparación de juntas y también podemos hablar un poquito de las grietas, pero sobre todo reparación de juntas y productos para lo que es relleno de juntas. Se le llama reparación porque a final de cuentas una junta pues es una línea que vamos a tener que cerrar de alguna manera, ¿no? Y pues los voy a dejar con Dani Moreno para que nos ponga al tanto. Gracias. Adelante, Dani. Gracias, tocayo. Buenos días a todos. Pues como ya dio la introducción mi tocayo, vamos a hablar hoy de la reparación de juntas. Que bueno, este tema se centra prácticamente irremediablemente cuando tiramos un piso de concreto, irremediablemente va a salir grietas. ¿Qué es la reparación de juntas o qué es una junta como tal? Es controlar esas grietas. El concreto, como bien sabemos, trabaja con presión. Trataré de hablar lo más coloquialmente posible, no tan técnico, para que todos estemos en el mismo canal. El concreto trabaja con presión, que hace esto, empuja dentro. Y el acero a tensión, que estira. Entonces, al momento de haber compresión en el concreto, salen estas grietas. Y no sé si han fijado algunos pisos por ningún lado, tanto estéticamente como también de funcionalidad, evita el bueno, tiene varios problemas si no atendemos esto o no controlamos las juntas como tal, estas grietas. Bien, ¿qué es una junta? Es un pequeño espacio que queda entre dos superficies que permiten al concreto un ligero movimiento, por lo cual se reducen los esfuerzos por restricción, así como el alivio de esfuerzos, evitando de esta manera el agrietamiento. ¿Qué es esto? Prácticamente todas las construcciones, toda edificación, todo suelo tiene movimiento, naturalmente tiene un movimiento como tal, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos un elemento rígido y no le permitimos este movimiento, pues va a aparecer toda esta contracción y van a empezar a salir grietas por todos lados. Lo que hace una junta es controlar ese agrietamiento, es decir, decirle a esta compresión, a este esfuerzo, por dónde se dirija, por dónde vaya, para que estéticamente se vea bien y también funcionalmente tenga el propósito de ese piso. Existen diferentes tipos de juntas. Las que más conocemos son las longitudinales y las de aislamiento. Hay tres tipos de juntas: aislamiento de expansión, contracción o control, y las de construcción o longitudinal y transversal, o también la de dilatación, ¿no? Que es por temperatura. Puse una pequeña imagen donde podemos ver ahí la junta transversal y de contracción. Prácticamente estas son las que están en la parte interna del piso, es decir, no perimetralmente, sino en todas las que vemos, todas las líneas que vemos internamente en el piso. Esas son las juntas de contracción, son las que están apretando que hacen que el piso se apriete, y son las juntas que vamos a tener que controlar. Las juntas de construcción y las juntas transversales. Transversales son las que van a la orilla, longitudinales, y de aislamiento de expansión vendrían siendo, pueden ser internas, que vendrían siendo los registros. Cuando metemos nosotros un registro en una losa, en una piedra, necesitamos aislarlo, necesitamos quitar dejarlo independiente. Y también donde vemos mucho las juntas de aislamiento son donde están las columnas, los famosos diamantes que ponemos. Eso es una junta de aislamiento, necesitamos separarlo de todo el conjunto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Déjame agregar, si puedo agregar algo, Alex, Dani, perdón. Son básicamente las juntas de expansión o aislamiento, todas pueden estar en interiores y en exteriores, pueden estar en pavimentos y pueden estar en pisos de interior. Obviamente, cuando tú tienes una nave industrial, una nave que está confinada por todo lo que es la estructura de la nave, tienes que dejar espacios. A veces incluso se pueden hacer juntas de media pulgada o de una pulgada, dependiendo el movimiento de las losas, dependiendo el espesor. Todo lo que se hace con respecto a la junta tiene que estar basado en términos que están probados o recomendados por un ACI.
que es el American Concrete Institute, que es lo que te dice, mira, vas a tener que ponerla sacada tanto, depende del espesor, etcétera, ¿no? Entonces, las juntas de expansión, como dice Dani, son esas todas las que van alrededor de un elemento constructivo, pero también son aquellas que se ponen cada determinada distancia para darle un alivio a toda la losa completa. En pavimentos, a veces después de 30 o 40 metros de un pavimento, se hace una losa, se hace una junta de expansión. En naves industriales, de la misma manera, también se pueden hacer esas juntas de expansión. Entonces, básicamente, y las de control, que son construcción o control, son todas las que se van a cortar en la superficie. Todo lo que se hace, el sistema tradicional del colado, habla del, ¿se acuerdan del sistema tradicional que era el sistema del que le llaman dominó? Que era una así, una no, una así, iban colando por separado. Todo eso genera juntas, juntas de construcción, no necesariamente juntas de control, esas son juntas frías, porque termina la losa y comienza la otra, termina una losa y comienza la otra. Definitivamente es desde arriba hasta abajo, hay un cruce de una línea. Ahí definitivamente no esperaríamos una grieta sobre ese lugar. Podrían existir por otras razones. Pero cuando tú cuelas un piso de concreto en una sola tirada, vamos a llamarlo así, tienes que meter un corte, ya sea en verde o a los 24 horas, en donde vas a provocar esa junta de control. Sí, esas son las que le llamaba Dani las interiores, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es lo que estaba, nomás para acotar el tema. Gracias, Tocayo. Ampliando este tema, es necesario, se recomienda que sean lo más cuadradas posibles. Al momento de dejarlas rectangulares, vas a generar una grieta en medio de esa rectangular. Entonces, se recomienda que sean lo más cuadradas posibles y si es en ángulo, menores a 60 grados. Es lo que se recomienda para evitar, si lo dejas un poquito más grande, puede presentarse grietas del lado del toalla. Bien, ¿se deben de sellar las juntas? Ok, bueno, se debe de sellar las juntas, sí, por diferentes temas. Uno de ellos es, si tú dejas tu junta sin sellar, que se humedezca la superficie, se humedezca también Dani, los puntos de la pérdida de soporte. te estamos perdiendo por el internet. No sé si tengas buen internet, pero te estamos perdiendo y no te escuchamos. Prácticamente no escuchamos la lámina anterior. Bien, les comentaba que se deben de sellar las juntas, dado que se pueden presentar varios efectos contraproducentes en nuestro piso de concreto. Es decir, al momento de nosotros dejar la junta abierta, es posible que entre agua y esto trasmine nuestro piso y genere una pérdida de soporte en el concreto, lo que hace que se presenten fisuras y también se tenga una pérdida de soporte en esa piedra, en esa losa. La otra es que también le pueda, si lo dejamos abiertos, que ingrese polvo a la grieta y esto va reduciendo el espacio donde el concreto va liberando los esfuerzos y es decir, en lugar de tener un movimiento natural, se empieza a hacer rígido. O sea, al momento de hacerse rígido se presentan grietas paralelas a tu junta. Es decir, si tú usas tu junta, tú cortaste tu junta y no la llenaste, no la sellaste, va a entrar basura, va a entrar polvo, va a entrar varias cosas que esto va a hacer que la pieza quede rígida nuevamente, en lugar de tener este movimiento, va a quedar rígida y va a generar un esfuerzo que hará que salga una grieta paralela a tu junta. Aquí en estas fotos les pongo algunos ejemplos de cuando no se rellena la junta, una vez que ya hiciste tu junta de control y eventualmente por los esfuerzos y se queda rígida el piso, truena paralelamente a tu junta. Y el otro caso es, si tú no llenas si tú no sellas esta junta, en pisos industriales o que tengamos diferente tráfico por montacargas o vehículos, es más sencillo si tú dejas un espacio abierto, al momento de estar pasando las llantas, hace este tope. Entonces, al momento de estar golpeando la junta, una losa con la otra, aparecen las famosas losas mordidas, ¿no? Empieza a verse descostillamiento entre losa y losa.
Es por eso que debemos de sellar nuestras juntas. Y Dani, puedo agregar ahí, en realidad lo que pasa ahí básicamente es, no todas las juntas de control deben ser, o sea, tienes que elegir incluso un tipo de producto. No sé si te puedes regresar al anterior, Dani. Sí, claro. Básicamente lo que pasa es que cuando toda la mayoría de las losas pueden tener o un alabeo, que es como que la losa se pandea, o puede haber una diferencia en la losa entre una y otra, y si no tiene, un sello de junta, incluso si están al mismo nivel, cuando pasa el montacargas, que trae un tonelaje determinado, hay un movimiento en cada una de las losas, entonces comienza a ver el tipo taca, 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 taca. Cada vez que pasa la llanta, viene ese movimiento de losa y entonces eventualmente toda la esquina se despostilla, se rompe y comienza a ser un problema porque se abre literal, se empieza a abrir como se ve en estos casos. En el caso de la fotografía del lado izquierdo, claramente se ve que se usó un sellador. Como pueden ver, sí se selló la junta, pero no se selló con un sellador correcto. Y ahorita Dani nos va a platicar qué tipo de selladores existen y por qué deberían ser usados de una u otra forma. En este caso, usaron un sellador de poliuretano que es flexible para rellenar juntas en un piso de concreto hidráulico de una nave industrial. Al paso del montacarga, el sellador flexible no protege la junta para un montacargas. Te puede proteger el piso para una llanta neumática de un automóvil, ¿sí? Pero no para una llanta dura de un montacargas. Entonces, hay que elegir, y ahorita Dani nos va a platicar de eso. Hay que elegir el sellador adecuado. Pero nos vas a hablar de otras cosas primero, ¿no, Dani? Sí, sí, sí. Vamos a tomar ese tema, pero un poquito más adelante. Sí, como comenta mi tocayo, hay diferentes esfuerzos en unos pisos. De por sí ya como tal el material, como les comentaba, el concreto trabaja con presión. Se somete a muchos esfuerzos externos, eh, como es la parte de los vehículos o montacargas, que es un esfuerzo vertical. Y ahí es donde puede afectar el golpeteo con la losa. Bien, rellenos para juntas. Como rellenos para juntas existe lo que es el bucket rod, que coloquialmente o es más conocido como la famosa cola de rata. Creo que lo conocemos más aquí en México como la cola de rata que como el bucket rod. ¿Qué es el bucket rod? Es un material compresible, no absorbente, que se inserta en la junta para controlar la profundidad del sellador, además de aislar la parte inferior de los efectos negativos generados por variaciones de temperatura, así como las humedades dentro de la cavidad de la junta. Bien, lo que comentaba Daniel unas láminas atrás, cuando nosotros tiramos en nuestro piso de concreto y necesitamos buscar ese corte para evitar las grietas, no puede ser inmediatamente. Necesitamos esperar de 6 horas a 24 horas, ni antes ni después. Después no, ¿por qué? Porque ya las grietas van a empezar a salir. O sea, el concreto ya va a empezar a fraguar y va a empezar a buscar por dónde quebrar. Nosotros necesitamos hacerlo antes para decirle por dónde queremos que se vayan esas grietas, para que sean estéticas y cuidar la finalidad por cual fue diseñado nuestro concreto. Y lo que nos ayuda mucho también es este bucket rod. Una vez que cortamos nosotros, colocamos nuestra cola de rata y después de colocar la cola de rata viene el sellador. Es decir, esto nos va a controlar la profundidad del sellador y nos va a ayudar también a evitar que ingrese basura o humedad. Es altamente flexible y compresible, lo que ayuda para la fácil instalación. Es muy sencillo de instalar y está disponible en diferentes tipos de diámetros. Depende a nuestro ancho de junta. Bien. Con sus beneficios es compatible con compuestos de butilo, poliposulfuro, acrílico, poliuretano, silicón y la mayoría de los compuestos de selladores fríos. Funciona como sellador de juntas temporal, impidiendo que la junta se llene de materiales no compresibles, arena, polvo, etcétera, así como la filtración de agua a través de la junta. Lo que les comentaba, después de cortar se coloca primero toda la cola de rata antes de sellar. Esto también para que
el concreto empieza a tener este movimiento, y como es flexible, como es de un tipo hule espuma, entonces esto hace que tenga ese movimiento, no lo deja rígido, lo deja independiente. Entonces eso nos ayuda a controlarlo antes de sellar. Bien, depende del tamaño de la junta, es el diámetro del backrod que van a necesitar de la cola de rata. Si la junta es de 3 milímetros, necesitamos una de 1/4. Si es de 6 milímetros, 3/8. De 9 milímetros, de media pulgada. Y así sucesivamente. Si necesitaran saber cuál es el más idóneo para su proyecto, ya saben que estamos a una llamadita. Cualquier asesor que tengan ustedes, el gerente regional, podría darle la información. Y también depende del diámetro, es los metros lineales que tiene el rollo. Si es de 1/4 de pulgada, son 1219 metros lineales. Si son 3/8, son 640 metros lineales, y así sucesivamente. Bien, otro de relleno de juntas es el Fontec. Este relleno es para juntas de expansión a base de espuma de polietileno de celdas cerradas, cuyo diseño permite la sustitución de juntas tradicionales de fibra impregnadas de asfalto. Es altamente flexible y compresible, lo que permitirá que se expanda o comprima en el movimiento de las juntas. Lo mismo, tiene la misma función, permite este movimiento entre losas, y yo lo recomendaría mucho para las juntas de aislamiento, ya que tiene un mayor grosor y puedes tú aislar tu losa de otras. Esto se usa mucho también para las columnas, las juntas en las columnas o ¿cómo se llama? O los registros, entre otros. ¿Cuáles son sus beneficios? Es prácticamente impermeable debido a su estructura de celdas cerradas, es de fácil colocación, es compatible con selladores en frío, es fácil de cortar, debido a que viene precortado a cada 1,5 metros, y no mancha debido a que no está impregnado de asfalto. Hay muchos de estos también materiales para juntas que están hechos, tienen ciertos agregados de asfalto, y al final te manchan mucho tu piso. Al momento de colocarlo o guardarlo o tenerlo ahí en obra antes de colocarlo, te deja ciertas manchas como oscuras en tu piso. Olvídate de eso, no te deja ninguna mancha. ¿Dónde se aplica? En autopistas, calles de concreto, aeropuertos, guarniciones, cunetas. Es para separar todo tipo de piso o pavimento de concreto en cualquier construcción o elemento estructural. También se puede usar en muros, columnas, cimentaciones de maquinaria, bocas de registro, cisternas, cualquiera. Y lo mismo, el espesor, depende del espesor, es la altura del Fontec. Y, y también los metros lineales que tienes, va de 55 metros o 30 metros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien, sigamos. Después tenemos lo que es el controjunta. ¿Qué es el controjunta? Es un perfil de premoldeado de plástico que previene grietas formando una junta precisa y recta en la superficie del suelo de concreto. Bien, a diferencia de los dos anteriores, se coloca fresco el concreto. Debe ser fresco. ¿Qué tan fresco? Depende mucho también de la temperatura y las condiciones en las que estemos colando. Es el método más moderno para crear una rápida junta de control. Cuando el concreto todavía está fresco, predeterminando la locación de las grietas que pudieran llegar a producirse. Esta se coloca, yo tengo aquí una presentación, ahí está. Es muy sencillo. Una vez que tiene cierto, no totalmente endurecido, todavía cuando está fresco, y una vez que ya aplanaste tu piso, con una llana marcas primero, con el famoso el chocline, le dicen los maestros. El chocline se marca la línea que va a llevar, y con una llana o con una cuchara se marca primero, se le ayuda haciendo una pequeña abertura, y ya después se coloca
como lo vemos en esta imagen, con la flechita hacia abajo. Colocamos el contrajunta y al final, una vez que ya está plano, que logramos la planicidad en el piso, quitamos la parte de arriba, ¿no? Que es el plastiquito negro que nos ayuda también a que esté a nivel y que no nos quede con algún material salido. Y también están diferentes medidas disponibles. Hay de 2,5 centímetros, de 3,8 y de 5 centímetros. Bien, ¿cuáles son los beneficios? La contrajunta nos permite que esta junta de control esté profunda. Una herramienta de manual volteador, como vemos en la imagen, no alcanza mucho profundidad, es muy, muy, muy superficial. Y una máquina cortadora tenemos un poquito más de profundidad, pero no la tenemos totalmente, a diferencia de un contrapunta. Bien, como beneficio se eliminan las complicaciones y reduce los costos inherentes a la construcción de pisos por tableros tipo ajedrez, reemplaza el corte de la herramienta manual, así como el método de maquinaria cortadora con disco de diamante. No es necesario utilizar selladores para juntas y debido a su geometría evita el paso de líquidos. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Y Dani, si quieres, yo quisiera agregar, en realidad la contrajunta es una herramienta muy interesante que no es muy usual, es decir, más bien, es menos usada que el método tradicional, que el corte. Y es menos usada porque las personas, no todas las personas conocen muy bien el proceso de la contrajunta. En realidad, también depende del tipo de obra en donde vayas a colocar, pero sí te trae muchas ventajas, que puede ser esa de eliminar incluso el relleno posterior. Obviamente en losas que son muy traficadas no es lo más recomendable. Las contrajuntas, aunque no están desautorizadas para cualquier tipo de junta, en realidad tiene una profundidad limitada. Sin embargo, esto precisamente lo que hace la contrajunta es ayudar directamente al concreto a que genere una grieta hasta el fondo. Entonces, es muy interesante poder eh, eh, aprender a usar este tipo de herramienta, ¿sí? Porque te ahorra mucho tiempo y incluso te ahorra en algunos casos regresar a la obra el siguiente día, ¿no? Entonces, es un producto que tenemos, que puedes usar en el concreto estampado, se puede usar sin ningún problema. Normalmente, por ejemplo, para todos los que hacemos concreto decorativo estampado, normalmente no nos piden, a menos de que sea una pavimentación, no nos piden que haya un relleno como tal. Vas a un garage y terminas tu obra, haces tus cortes y no necesariamente rellenas, te vas y listo, ¿no? Porque no hay demasiado tráfico. Sin embargo, el usar la contrajunta te podría dar la seguridad de entregar un trabajo con mayor calidad. Entonces, y eso te daría la posibilidad de una mejor recomendación. Entonces, siempre tomen en cuenta, estas son herramientas que tenemos en Blender que les podemos ofrecer. Puedes usar cualquiera de ellas, hay varias opciones, y si hay alguna duda específica, pues nada más es cosa de entender, de poderles capacitar correctamente. Esa es la intención. Adelante, Dani. Gracias. Bien, hay dos tipos de selladores para juntas, los flexibles y los semirrígidos. En la parte de los flexibles tenemos el Chemcalc 955 SL y el Bostik. Tenemos dos tipos de Bostik, el PU40 y el autonivelante. Y en la parte de los semirrígidos tenemos el Blender Joint Epoxy y el Blender Joint Poliurea. En la parte de los flexibles, el Chemcalc 955 es un sellador autonivelante en un solo componente a base de poliuretano. Como características, absorbe el movimiento dinámico de juntas hasta un 70%. Cuando está curado forma una goma resistente y robusto, flexible cuando está expuesto a la humedad y la atmósfera, y sus propiedades físicas se mantendrán relativamente estables durante el tiempo y en diversas ocasiones. Es muy sencillo de instalar, se instala con la pistola y, y yo lo recomiendo bastante, ya que también es autonivelante.
Bien, el Bostik es un sellador de elasticidad permanente para el cerrado de todo tipo de juntas de dilatación, entre bloques de concreto, pavimentos, carpintería, etc. Como características, bajo módulo incluso de bajas temperaturas, excelente resistencia al envejecimiento, alta estabilidad de color y resistencia para los rayos UV, buena adherencia a soportes porosos y no porosos, alta resistencia al pelado, resistencia de los productos de limpieza y curado sin defectos. Este lo tenemos en dos presentaciones, puede ser en cubeta y el famoso salchicha. Y no sé si quieras agregar aquí en la parte de los selladores flexibles, tocayo, ¿dónde los pudieran utilizar? Sí, por supuesto. Todos los selladores flexibles, hace rato platicábamos de los usos. Súper importante saber en dónde aplicar. Muchísima gente, eh, digo muchísima gente, incluso quien se dedique a la industria se dará cuenta que incluso en muchos casos de industria, de pisos industriales, la gente se decide por poner, o sea, dice, te sello el concreto y como el cliente no tiene ni idea de qué le están poniendo, pues le ponen un poliuretano. Obviamente, el poliuretano no cumple, les recuerdo, el poliuretano no cumple con la función de semirrígido, es un flexible y puede ser usado en lugares en donde tenemos el producto, perdón, donde tenemos un concreto que va a ser rodado por, por un neumático de automóvil, vamos a llamarlo así, una llanta neumática. Una llanta neumática es una llanta de caucho suave, ¿sí? En el momento que tienes un rodamiento que tiene que ver con una llanta dura, no puede ser usado un poliuretano, porque el poliuretano no te va a proteger las esquinas de esa junta. Entonces, obviamente, para ese tipo de obras, definitivamente sí, todo lo que tiene que ver con obra de gobierno, en exteriores, todo lo que tiene que ver con pavimentaciones, urbanización, todos esos son nuestros campos de acción para este tipo de productos, además de trabajos más pequeños que sean de rodamientos muy ligeros, ¿sí? Entonces, ese tipo de producto y además, por supuesto, y donde viene el volumen en las juntas es en las de expansión, porque son juntas que van desde media pulgada hasta pulgada y media, o a veces hasta 2, y que son de espesores de por lo menos media pulgada, y ahí todo lo que son juntas de expansión, juntas de aislamiento, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, en industria donde hay maquinaria pesada, no sé si les ha tocado que la maquinaria le hacen una cimentación separada del resto de la losa, ahí hay un aislamiento, ¿no? Ahí hay una línea alrededor que hay que aislar. Entonces, para eso es básicamente los selladores flexibles. Y hay selladores flexibles autonivelantes y selladores flexibles que no son autonivelantes. En el caso de los que tenemos en Blender, son autonivelantes. Esto ayuda a que cuando tú lo colocas, ¿sí? Y se nivela solo. En algunos casos, incluso si les ha pasado en donde hay losas que no están bien coordinadas entre sí, pues el poliuretano hasta se escurre hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la losa no está nivelada. Entonces, bueno, eso es lo que se hace. Vi por ahí que Juan Manuel preguntaba si esta salchicha era también marca Bostik. Tenemos la Bostik y tenemos el Chemcalk. En ambos casos hemos visto que son los productos que nos están funcionando. Definitivamente en las dos marcas nosotros no fabricamos este producto. Lo tenemos, ¿cómo se llama? Con la idea de darles un servicio y efectivamente por eso estamos platicándoles qué es las cuestiones que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí nos dice, ya ves que nos dice Juan Manuel que por qué nunca se le has vendido, huevo, ¿ya ves? Son Oye, cosas... Dani, también comentabas ahorita que nosotros manejamos la autonivelante, también tenemos la P40 que es semirrígida y que se puede utilizar en vertical. Es correcto, gracias, huevito. Exacto. También tenemos la que no es autonivelante, que es para
junta entre muros, entre columnas de concreto, por ejemplo, y tabique, columnas de concreto y acero, con madera, etcétera, también se puede usar, y esa no puede ser autonivelante porque si no sería una escurridera maravillosa, ¿va? Pero sí, efectivamente también tenemos ese tipo de junta. ¿Ok? Adelante, Dani. Gracias. Gracias. Bien. Después tenemos los selladores semirrígidos. Tenemos el Joint Seal Epoxy, que es un sellador bicomponente endurecedor mineral. Es un sellador epóxico 100% sólidos, utilizado para proteger las juntas de corte de cierre en las losas de concreto o en la reparación de juntas existentes ya dañadas. Absorbe el impacto y choque de cargas pesadas y tráfico de ruedas, previniendo la erosión y mantenimiento el buen estado de los bordes de la junta. Esta tabla de la anchura de la junta son pies sobre... Normalmente para hacer lo que es la medición de junta se hace todo el tiempo en sistema inglés, por eso está en sistema en inglés, pero en realidad básicamente para poder cuantificar las volumetrías de una junta, Dani, y para todos los demás, pues básicamente piensan en términos de volumen de agua. Sí, básicamente. Se calcula como se calcularía el volumen de un fluido dentro dentro de un espacio de un contenedor, ¿no? O sea, cuál es la longitud de la línea, cuál es el ancho, cuál es la profundidad, y ese será el volumen que se requiere. ¿Sí? Y las presentaciones pues, que tenemos, pues, como decía Dani, pues pueden ser, en este caso, pueden ser cubetas de 5 galones, pueden ser hasta tambores, incluso de 200 litros, ¿verdad, Dani? Así es. Bueno, la tabla me comprometo a pasarla al sistema internacional para que ahí con su asesor lo puedan pedir y la tengan para cualquier duda que tengan sus clientes, ustedes poderles dar una respuesta. Y en la parte de los beneficios es de falsa y proporción de mezcla 1:1, tiene una elongación del 100%, bajo olor, o sea, sí tiene un olor, pero es muy bajo durante la aplicación y el curado. Se puede utilizar en instalaciones que están siendo ocupadas, esto porque muchas veces se utilizan unos que tienen un olor más fuerte y cuando están siendo ocupadas, pues es muy molesto para las personas, entonces tiene un bajo olor y se puede utilizar en estas instalaciones ya ocupadas. Curan superficies húmedas y absorbe el impacto y choque de cargas pesadas. Este es ideal para todo lo que son pisos industriales. Déjame acotar algo ahí porque hay una pregunta de Araceli específicamente hablando de la humedad, ¿sí? Pero creo que se refería a los de poliuretano. Entonces, ya por ahí Juan Manuel nos hizo favor de responderle efectivamente, todos los selladores de poliuretano debes de tener la limpia seca, la línea, la junta seca y libre de polvo. O sea, hay que literal, si dejaste la obra, terminaste la obra, pasaron 1, 2, 3 meses, aunque ya hayas limpiado, tienes que regresar con un equipo de trabajo y volver a limpiar y cepillar tu junta para poder colocar. Definitivamente en tiempo de lluvias no podrías colocar un sellador. Y en el caso de los epóxicos, aunque dice que puede curar en superficies húmedas, efectivamente puede curar en superficies húmedas, no que esté mojado la junta. O sea, podría curar sobre una superficie en donde hay una humedad ligera, ¿sí? Pero si la junta está llena de agua, hay que limpiar y hay que secar. Digo, nomás para acotar ese tema, ¿no? Adelante, Dani. Bien. Y está el Joint Seal Poliurea, que es un sellador bicomponente semirrígido. Es un sellador para juntas de concreto de poliurea aromática, bicomponente, autonivelante, 100% sólidos, de fraguado rápido, con una relación de mezcla 1:1. Yo no lo recomiendo que lo hagan manual, lo recomiendo que lo hagan en máquina, ya que seca muy, muy rápido. Entonces, debe de ser en máquina. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de una maquinita que es donde pones el componente A y componente B y tiras tu sellador. Como beneficios 100% sólidos, inoloro. El tiempo de actividad es de 30 a 90 minutos, quizá menos. Flexible incluso en temperaturas bajas y fraguado rápido. Así es. De hecho, si quieres regresar todavía,
Dani, para poner un poquito, muchas personas nos preguntan, oye, ¿por qué debería poner un epóxico o por qué debería poner una poliurea? El sellador de poliurea, como Dani lo comenta, definitivamente se tiene que colocar con un equipo. No todo mundo tiene ese equipo, no es un equipo barato. Sin embargo, el colocar la poliurea te da entrada en obras muchísimo más grandes que las epóxicas. ¿Por qué? Me refiero a obras no grandes, sino más bien más volumen de obra. Muchos de los trabajos que ya hay en el mundo, ya hechos, o sea, naves industriales, etcétera, que ya están trabajando y tienen un problema de juntas, pues no puedes cerrar la planta y luego que se vayan todos a su casa y luego regresar. La poliurea, por su secado rápido de 6 horas máximo, creo que en 6 horas se está secando poliurea. O sea, tú puedes abrir un pasillo, limpiar, secar y luego colocar y en 6 horas abrir a tráfico con la poliurea. Con el epóxico necesitas esperar por lo menos 24 horas. Entonces, si tú tienes un lugar, por ejemplo, una tienda de conveniencia tipo un Sam's Club o un Costco, o tienes un General Motors, o tienes un Kia, o tienes un Bimbo, o una empresa que no puede dejar de trabajar, digo, por mencionar algunos nombres, muchísimos, y menos ahora nadie puede dejar de trabajar, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar doble este año. Pero bueno, el punto es, para no cerrarte la planta, yo te puedo hacer esto, yo te lo coloco en poliureas, ¿no? Si tienes una nave nueva, ¿sí? En donde apenas van a trabajar, etcétera, etcétera, pues existe la cabida de ambos productos, el poliurea y el epóxico. En ambos casos, los dos son semirrígidos, los dos alcanzan grandes resistencias y los dos sirven para lo que tiene que ver con el tráfico de llanta dura, ¿sí? O llanta rígida. Entonces, los dos son excelentes productos. La diferencia es básicamente son esas. Sí, definitivo, ni lo intentes, una poliurea a mano, ni lo intentes. Se te va a quedar en el tubo, ¿eh? O sea, no va a salir. Además, pues que como es una mezcla A y B, pues tiene que haber un serpentín, etcétera, etcétera, como un epóxico también. Pero para los epóxicos hay unos serpentines de plástico que se van incluyendo para los poliureas, pero hay unas poliureas incluso, hay unos y hay unos poliuretanos también que son bicomponentes, pero en el caso de la poliurea sí se requiere, es un equipo, el que ven aquí en esta foto, es un equipo con una presión constante, ¿sí? Es un equipo que mantiene la poliurea mezclando con un sinfín y va saliendo ya con una excelente mezcla. Si no mezclamos bien el producto, si ponemos, por ejemplo, normalmente en este tipo de productos el B se vierte sobre el A. Si lo haces al revés, no emulsiona, o sea, te puede quedar más líquido, puede no secar. A ver, algunos clientes nos llaman, oye, es que no funciona, ¿no? Sí funciona, lo que pasa es que no lo hiciste correctamente y hay que explicarles, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de arranque del producto, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten cuando este producto lo vayamos a usar en obra, definitivamente nos tendremos que asegurar que ustedes tengan la capacitación correcta. Pero bueno, básicamente esas son. Entonces, en resumen, pues son todos los productos, todos los productos tienen que ver con juntas, con reparación de juntas y grietas. No hablamos ahorita de la reparación de grietas específicamente, sin embargo, esta es una línea de la reparación que tenemos en Blender. Si es que no sé si tengan alguna otra duda, algo que quieran comentar, son bienvenidas sus dudas, sus comentarios. Alguien que incluso haya tenido alguna experiencia, con todo gusto nos puede platicar. Es un tema, no es un tema simple, es un tema un poquito complejo y les voy a decir algo. Este tema es súper importante, pero a todos nos vale gorro. En realidad, en México específicamente es cada vez más conocido, pero en general, el constructor general no conoce de este tema. Cuando le hablas de la junta, piensa que vamos a ponerle plastilina a una línea, ¿no? Tiene sus bemoles, hay que aprender a hacerlo. El mercado necesita gente especializada para esto, aunque es simple, ¿sí? Pero necesita gente que se especialice, gente que sea responsable en la colocación. Muchas veces pasa
que por ejemplo, van y hacen una calle con un chorro de tráfico y le meten un poliuretano en 1/4 de pulgada y con 1/4 de espesor. No sirve de nada. O sea, en realidad lo que están haciendo es pasar la prueba del supervisor, que probablemente el supervisor tampoco sepa, si no, no los dejaría, pero necesitamos, desde nuestra trinchera como fabricantes o como distribuidores de productos especializados para concreto, necesitamos enseñarle al mercado que las cosas se deben de hacer de la manera correcta, bien hecho y a la primera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa es la idea. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Dani, si puedes dejar de compartir para que se pueda ver la pantalla completa con la gente que estamos. Y listo. Pues bueno, aquí estamos. Parece ser que todo el mundo está feliz y contento con lo que hablamos, o ya están dormidos. Y bueno, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario. Faltó mencionar la profundidad de los cortes en las juntas. Lo que pasa es que no hablamos hoy de la estructura de la junta, pero con todo gusto les hago saber. Normalmente un corte debe de tener el 25% de profundidad de la losa, del espesor de la losa. Eso no quiere decir que vayas a rellenar el 25% de un sellador. O sea, si tú traes una losa de 20 centímetros, significa que vas a cortar 5 centímetros de esa losa. Eso es una recomendación de la CI y eso es precisamente para que la grieta pueda seguir hacia abajo. Ahora, no vas a rellenar 5 centímetros, por supuesto que no, sería costosísimo y completamente inútil. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a poner arena sílica, vas a poner un backer rod, ¿sí? Y luego vas a rellenar el mínimo para un poliuretano, sería de media pulgada, ¿sí? Y el mínimo para un semirrígido, creo que es el mismo, de media pulgada a 1 pulgada de espesor de relleno. Entonces, nomás para tenerlo en cuenta con respecto al espesor de la junta. Cuando llegan a obras donde hacen un rayado, llega el maestro, ¿no? Con vamos a cortar la losa. Y pues traen una máquina de mano con un disco de 1 pulgada de espesor, pero pues que a la hora que lo meten nomás le rayan y ya le hicieron una rayita de 1/4 de pulgada, problema. Se les va a generar una grieta, muy seguramente. Por supuesto que como el concreto es un material natural transformado, pues no tiene palabra de honor. Algunas veces les ha pasado que no hicieron el corte en una losa de 20 metros cuadrados y no se partió, por gracia de Dios. Y a veces haces un corte a tiempo, lo haces de 2x3 o de 3x3, en tiempo y forma, todo bien, todo perfecto, y llegas al siguiente día y hay una grieta. Entonces, también tenemos que aprender a lidiar con los efectos del trabajo que estamos haciendo. Tenemos que aprender que el concreto es perfecto como es y que en realidad nuestro trabajo no es hacer cuadritos en el piso. Nuestro trabajo es generar una superficie de rodamiento de tal forma que se pueda maniobrar de manera segura sobre la superficie. Sí, o sea, el concreto es para eso. El concreto no es una plancha de acero. Mucha gente te dice, oye, es que yo no quiero ver ninguna junta. Ah, no, está bien. Pues entonces meta un concreto con contracción compensada o meta un concreto preesforzado. O existen algunas otras técnicas, una losa de 1000 metros cuadrados sin juntas. Sí, adelante. O métale un recubrimiento, métale dependiendo de lo que vas a hacer, si va a ser un trabajo, si va a ser un tráfico ligero, pues métele un decoflor mejor, métele un ultratín, métele un recover, pero eso es otra cosa, completamente. Entonces, digo, como para tener opciones basadas en la realidad, ¿no? Por ahí nos dice Juan Manuel, dice, para el tratamiento de grietas o fisuras de concreto, ¿será otro tema? Sí, vamos a hablar más adelante, Juan Manuel, de la reparación como tal de las juntas de concreto, que es un tema que merece atención aparte. Entonces ya hablaremos de esos temas también más adelantito. ¿Alguna otra pregunta que nos puedan hacer o que nos quieran hacer? ¿Algún comentario de gente del equipo? ¿No? Bueno, pues entonces aquí terminamos. Fue corta pero sustanciosa esta presentación. Estamos listos
para terminar la reunión. Les mandamos un abrazo enorme y pues nos vemos la siguiente semana. Un abrazo para todos.